Bueno, muy bien. Se podrán imaginar que el tema de la enseñanza de grado en la UDELAR es de una vastedad. Yo decía, me va a faltar esto, me va a faltar lo otro, es inevitable. Procuramos una síntesis que acordamos con los compañeros que coordinaron la actividad, que tiene que ver fundamentalmente con primero como una caracterización general de la enseñanza de grado, como para ubicarnos un poquito en la función en sí misma y en las características que tiene esa función hoy en la UDELAR, en el marco también del sistema de educación pública. Después entrar ya más detalladamente en la evolución de las políticas educativas en la UDELAR, y desembocar finalmente en la enseñanza de grado en la pandemia, que veíamos con Mario, que también es interesante para poder entender cuáles son los desafíos, digamos, a los que estamos ahora abocados, pensando que en realidad no es posible volver al 2019, ¿no? Es muy difícil pensar que vamos a volver al mismo estado de situación que teníamos en el año 2019. Eso la vida lo dirá, pero en principio ya hay señales de que, bueno, esta experiencia institucional y mundial dejó algunos aprendizajes que ya nos están haciendo cambiar, por lo menos en materia de modalidades de enseñanza. Y en cada capitulito yo pensaría algunas cosas que tienen que ver como con conclusiones, desafíos, proyecciones, preguntas que nos hacemos, ¿no? Para el futuro. Ustedes en cada bloquecito voy abriendo la palabra para que me pregunten dudas sobre cada subbloque. Pensando la función de enseñanza desde sus orígenes, ¿no? Yo me puse a pensar, bueno, en realidad la función de enseñanza es la que constituye las universidades en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, las universidades son de las instituciones, junto con la iglesia, más perennes, como dice Boaventura, ¿no? De la historia de la humanidad. Y el origen de las universidades es una vocación enseñante, ¿no? Las universidades se originan como asociaciones, gremios de estudiantes, de maestros, ¿no? A iniciativa de los estudiantes en el caso de Bolonia, que es la primera universidad en Italia, a iniciativa de los maestros, de los docentes, en el caso de París, que son los dos grandes modelos, digamos, originarios. Se forman comunidades académicas que yo diría que tienen como rasgo común la avidez por el conocimiento, el deseo de saber. Y ahí se empieza a constituir, digamos, un acto formalizado de transmisión, que incluso inicialmente no tenía ni siquiera institucionalidad, no tenía edificios, ¿no? Eran como actividades gremiales, ¿no? Que aglutinaban a maestros y estudiantes en los más diversos espacios, muchos de ellos obviamente eclesiales, ¿no? Lógicamente por la época en la que estamos, donde la escolástica, digamos, va a ser lo que rija como forma de pensamiento predominante. Entonces, la función de enseñanza es como identitaria para mí de las universidades, ¿no? O sea, nacieron para educar o para enseñar. Ahí podemos tener una discusión sobre los conceptos. Después, esto se empieza a complejizar de tal manera que empiezan a incorporarse nuevas funciones universitarias. En el 19, ya digamos con la gestación de los estados modernos, podríamos identificar como dos grandes modelos, que quizás ustedes ya lo han estudiado en algún otro curso, que tiene que ver con la Universidad Napoleónica, que es la universidad centrada en la formación de profesionales, ¿no? Es un Estado que forma a todos los profesionales requeridos por la nación, para el desarrollo de la nación, forma las élites administrativas, y después la universidad alemana, que es la Universidad Humboldtiana, que empieza a formar científicos. Ahí aparece la idea de la universidad
investigadora, ¿no? Como universidad productora de conocimientos. Sigue siendo formación también, porque es una investigación asociada a la formación de científicos. Pero empieza a aparecer entonces una nueva función, que es la propia producción del conocimiento. ¿Ah? Entonces el origen es la enseñanza, después se amplía a la producción del conocimiento, y ahí nace esta idea fundamental de que la enseñanza universitaria, lo que la caracteriza, y lo vamos a ver en nuestra definición institucional, es que está profundamente vinculado, debe estarlo, a la investigación científica. ¿Ah? O sea que no podría ser una enseñanza solo de reproducción de conocimientos, ¿no? Sino también de creación de conocimientos. Y finalmente, estos dos grandes modelos de formación de profesionales y de formación de científicos, que hoy lo diríamos, bueno, las carreras profesionales, las carreras académicas, ¿no? Facultad de Ciencias, por ejemplo, forma investigadores, Facultad de Ciencias Sociales, forma investigadores, Humanidades, forma investigadores, todos los otros, Medicina, Ingeniería, Derecho, forman profesionales. Estos dos grandes modelos, de alguna manera se van a insertar en las lógicas de la Universidad Latinoamericana. Que para mí, la Universidad Latinoamericana, por eso la incluyo aquí, implica otro modelo, que no es un modelo muy reconocido en la literatura del primer mundo, pero para nosotros es un modelo claramente reconocible y tiene que ver esencialmente, y ahí voy en la próxima diapo, con la constitución de lo que hoy podemos llamar las macrouniversidades latinoamericanas. ¿Tá? Entonces, nuestras universidades, que son en su origen universidades coloniales, se inicia en el 19 y en el 20 el proceso de conformación de nuestras universidades públicas nacionales. Ahí aparece la idea de las universidades públicas nacionales, que son netamente de perfil profesionalista en sus inicios. ¿Tá? Pero a lo largo del siglo XX, estas universidades empiezan a asumir también la idea de la Universidad de Berlín, que es incorporar la función investigadora. ¿Cuándo se incorpora en la Universidad de la República la labor de investigación? ¿Identifica en algún momento que se incorpore especialmente la labor de investigación a lo largo del siglo XX en alguna de las facultades? ¿Dónde la pueden identificar? La producción de conocimiento. No, anímense a decir, sin problema. No se les ocurre. ¿Sí? Facultad de Medicina, que fue una de las primeras, ¿no? Claro, una de las pioneras va a ser Facultad de Medicina, con toda su investigación básica, ¿no? Fundamentalmente. Y después, ¿qué facultad nace para generar lo que se llamó en la época los estudios desinteresados? La Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades y Ciencias en aquel momento, ¿no? Después se separan, pero en la década del 40 se crea la Facultad de Humanidades y Ciencias, de alguna manera haciendo un quiebre en la lógica profesionalista, de facultades profesionalistas. Tanto es así que es interesantísimo ver en la historia de Humanidades cómo en realidad no se quería que la gente fuera a sacar títulos, ¿no? Por eso se hablaba de los estudios desinteresados, o sea, la idea era que la gente se fuera a formar en las humanidades, en las ciencias, pero sin un, digamos, fin útil, ¿ah? Profesional. En el caso nuestro es bastante tardío. Universidad de Buenos Aires, esas facultades comienzan más al inicio del siglo XX. Nuestro desarrollo es tardío, y si lo vemos en términos históricos, es muy corto el periodo que llevamos, ¿no? De
desarrollo intensivo de la ciencia, yo diría, es la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. En términos históricos es muy poquito, ¿no? Entonces, volviendo a las ideas de las macrouniversidades, estas macrouniversidades, como las define el IESAL, que es el Instituto de Estudios de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que está amparado en la UNESCO, son, y no hay en otros continentes este fenómeno, las instituciones más representativas de sus países por la demanda social que atienden, ¿tá? Abarcan el conjunto de las áreas del conocimiento, todas las áreas del conocimiento. En los últimos años empezaron a aparecer universidades nacionales especializadas, por ejemplo, universidades pedagógicas, pero a lo largo del 20 lo que se desarrollan son universidades en el sentido más amplio, disciplinar, desarrollan sus tareas de investigación y posgrado en la mayor parte de la actividad científica nacional y regional. ¿Qué quiere decir esto? Que estas universidades son el principal sostén científico de sus países. ¿Ya? Y vamos a ver los datos para Uruguay. Concentran el porcentaje más significativo de los presupuestos nacionales del sistema de educación superior y tienen bajo su resguardo la protección y el desarrollo de un importante patrimonio histórico y cultural. Esta es la definición que da IESAL cuando acuña el término hace unos años, para mí muy certeramente, de las macrouniversidades latinoamericanas, que van a tener problemáticas particulares. Son además, obviamente, gracias a la reforma de Córdoba, instituciones cogobernadas, autónomas, de libre acceso. La nuestra quizás sea la de más libre acceso, ¿no? Yo siempre digo que el modelo Uddelar es el modelo más reformista puro, porque incluso en las universidades argentinas han evolucionado en ciertas restricciones o cursos previos, conocimientos previos requeridos, en fin. Entonces, ¿por qué esto? Digamos, para darnos cuenta de que nosotros estamos ubicados en una institución que es, y ahora lo vamos a ver, el principal sostén científico del país, es el 80%, por allí abajo está, ¿no? El 80% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay es de la UDELAR. Fíjense, esto es altísimo. Y el 86% de la matrícula de educación universitaria del país corresponde a la UDELAR, ¿no? Entonces, más allá de el crecimiento de todo el sector privado, que lo vemos aquí a la izquierda, ¿no? Desde el año 85, que alcanza hoy a 5 universidades, ¿no? Y la emergencia de una nueva universidad pública, que es la Universidad Tecnológica, creada en el año 2012, incluso agregándole los institutos de formación docente, que siguen siendo considerados terciarios no universitarios, aunque nosotros reconocemos sus títulos como títulos de grado, como no podría ser de otra manera, en digamos, sistema que podríamos decir de educación superior del Uruguay, la Universidad de la República, y no con afán para nada monopólico ni nada que se le parezca, pero como característica histórica, cumple netamente con la noción de macrouniversidad pública latinoamericana. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad pública acrecentada por estas características, ¿no? Pública en enseñanza y pública en investigación científica. Y se vio, creo, bastante claro a lo largo de los 2 años de pandemia, ¿no? Por eso la preponderancia que tuvo el accionar universitario de la UDELAR durante los 2 años de la pandemia. O la visibilidad que adquirió, digamos, su labor en los 2 años de la pandemia. ¿Tá? Y bueno, estamos en los 139.000 estudiantes activos de grado y 9.500 de posgrado, más de 10.000 docentes, ya andamos en los 11.500 cargos y 6.400 funcionarios TAS, ¿tá? En 4 enclaves nacionales, digamos, ya con una territorialización muy importante.
¿Cuáles son nuestros niveles de formación en la UDELAR? Tenemos el nivel terciario, el gran nivel terciario, que es el primer escalón, y tenemos el nivel cuaternario, que serían las carreras de posgrado, ¿verdad? Y ahí tenemos las cifras básicas actuales. Tenemos 71% en 130 carreras, que ahora les voy a aclarar efectivamente esto que quiere decir, de grado, y 29% de carreras técnicas y tecnológicas. Cuando nosotros decimos 130 carreras terciarias, estamos diciendo que son 130 planes de estudios aprobados y vigentes. Implementaciones curriculares son mucho más de 130 porque estas carreras se replican en distintas sedes universitarias. ¿Tá? Por ejemplo, no sé, veterinaria, por poner psicología, enfermería, está en todo el territorio nacional. O sea, las implementaciones de carreras son muchas más, pero como planes de estudio son 130. Y las carreras de posgrado actualmente asciende a 314, o sea, más que duplica las carreras de grado. O sea, imagínense lo que ha sido el crecimiento de este nivel, del nivel cuaternario, que todavía institucionalmente, desde mi punto de vista, lo tenemos un poco invisibilizado aún, ¿no? Es como que ha sido tan rápido el crecimiento en los últimos años, que todavía es como que no lo incorporamos como objeto de estudio específico, como sí incorporamos la enseñanza de grado. Entonces, fíjense, ahí tenemos 300 carreras con un 10% de doctorados, que ya están en todas las áreas del conocimiento, maestrías 30% y especializaciones 60%. Por supuesto, como veíamos antes, esto involucra 9.500 estudiantes, ¿no? Contra 139.000 que tenemos aquí, obviamente, ¿no? Con lo cual, la mayor complejidad educativa la tenemos en el nivel terciario, lógicamente. ¿Cómo definimos los niveles de formación en el nivel terciario? Bueno, hay dos grandes definiciones. Las carreras de grado, que son de duración de 4 años o más, ¿se ve bien? ¿Se está viendo bien? Sí. Son carreras que tienen que garantizar una práctica sólidamente sustentada, decimos, en fundamentos teóricos y habilidades propias del campo de conocimiento. ¿Qué significa eso? Que son carreras que tienen que tener un fuerte sostén teórico de formación, además del desarrollo de las competencias propias del campo profesional. A diferencia de las carreras tecnológicas, técnicas y tecnológicas, que tienen una formación, digamos, más orientada a lo práctico, a lo aplicado, a lo creativo, en las más variadas áreas del conocimiento. Siempre, cuando nosotros les explicamos a los servicios cómo diseñar las carreras, siempre les decimos, bueno, la T de teoría en una carrera de grado es una T grande frente a una práctica que es más pequeña, ¿no? Y la carrera tecnológica tiene que tener un campo de acción, de desarrollo de habilidades muy altos, una P muy grande, y una teoría inexorable, porque si no estaríamos en la UTU, tiene que haber fundamento teórico, pero no en el mismo nivel que en el grado. ¿tá? Por eso que no son niveles de formación tan fácilmente ensamblables, ¿no? Uno dice, hizo 3 años de una tecnicatura, hace 1 año más y completa una licenciatura. No, normalmente tiene que hacer algo más porque le faltaron fundamentos teóricos. ¿tá? Y estas son carreras de entre 2 y 3 años, que finalmente la UDELAR las reconoce en su normativa universitaria, porque las venía desarrollando hacía muchos años, pero eran como la hermana pobre,
¿no? La cuestión de que eran carreras como de auxiliares, de profesionales, piensen en asistentes en odontología, higienistas, auxiliares de enfermería. Estaba muy ligada a la idea de las carreras paramédicas. El desarrollo de los tecnólogos junto con la... Bueno, entonces tenemos los dos grandes niveles de formación en el nivel terciario, las carreras de grado y las carreras técnicas y tecnológicas, que, como veremos después en las políticas curriculares, hemos buscado que se articulen de la forma más efectiva posible. No sé cómo vamos de tiempo, vamos ahí. Bien. Bien, vamos bien. Bueno, entonces, para culminar este primer bloque, me parecía bueno recuperar el concepto de educación superior que finalmente acordó y plasmó la universidad en la ordenanza de estudios de grado que promulgó en el año 2011, porque me parece que sintetiza parte de este recorrido que hemos hecho en la presentación. Y se define la educación superior como una educación que tiene como finalidad formar para la creación, comprensión y aplicación crítica del conocimiento, el desempeño profesional y ciudadano responsable y el desarrollo de capacidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Como ven acá, aparecen ya el conjunto de las funciones universitarias, ¿no? No puede ser una educación solo destinada a la enseñanza, sino una educación también destinada a la creación, la comprensión y la aplicación crítica del conocimiento. El desempeño profesional y también la formación de ciudadanos, ¿no? Incluida esta noción de desarrollo de capacidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que ustedes en educación permanente lo tienen más que trabajado, ¿no? Que tiene que ver con este nuevo enfoque, digamos, de estudio y trabajo a lo largo de toda la vida. Está integrada con los procesos, debe estar integrada con los procesos de investigación y extensión, y en ese sentido, y fíjense lo contundente de estas definiciones, se entiende que la enseñanza universitaria deberá ser de alta calidad, enfatizando en el rigor científico, la profundidad epistemológica, la apertura a diversas corrientes de pensamiento, el desarrollo de destrezas y la promoción de aprendizajes autónomos. Es decir, que es en la articulación de funciones donde se materializa esta enseñanza con estas características, ¿no? Donde yo jerarquizaría la noción de rigor científico y de profundidad epistemológica, ¿no? Porque la apertura a las diversas corrientes de pensamiento es algo que forma parte de los orígenes de las universidades, pero el tema estaba en si las universidades solo se dedicaban a reproducir conocimientos o también lo podían crear y de esa manera dar mayor calidad, mayor rigor, ¿no?, a los procesos de transmisión y mayor profundidad epistemológica. Y finalmente cierra con una noción que es bien importante, que es jugarse en el sentido de que la acción pedagógica no puede estar solo orientada a la transmisión de conocimientos, a la transmisión de información, sino que debe motivar procesos reflexivos y activos de construcción de conocimiento. Ahí ya se está ubicando en una noción más avanzada, más constructivista, diríamos, del campo pedagógico, ¿no? Y menos tradicional. ¿tá? Eso como definición global. Es el acuerdo que hace la universidad a través de su ordenanza. Finalmente, para cerrar, solo marcar algunos rasgos característicos de los estudiantes de grado, que por supuesto son rasgos muy globales, pero que nos dice algo acerca de con quiénes trabajamos. Tenemos una matrícula esencialmente feminizada, 65% de mujeres, tenemos estudiantes residentes fundamentalmente en Montevideo y Canelones,
Después todas las cifras del interior del país están por debajo de los 2 dígitos, digamos. Tenemos 50% de estudiantes menores de 24 años, o sea que tenemos 2 poblaciones, ¿no? Podríamos decir, poblaciones muy jóvenes en su mitad, y poblaciones ya de más avanzada edad, que seguramente comparten estudio y trabajo a partir de los 24. Y 83% de ascendencia blanca, declaran la ascendencia blanca. Los niveles de afrodescendencia son bajos, pero no son insignificantes, andan en un 7%. Son en el año 2020 el 50% primera generación de universitarios, ¿no? Los primeros que en sus familias acceden a una formación universitaria. Este es un elemento clave, y casi el 50% trabaja en promedio 36 horas semanales. O sea, imagínense el modelo de universidad que nosotros tenemos que desarrollar para poder atender esto. Cuestión que está siempre en tensión cuando se diseñan los planes de estudio, ¿no? Y creo que la pandemia permitió develar, ¿no?, con la inclusión de poblaciones que no estábamos logrando captar, ¿no?, que teníamos un contingente muy importante de personas que con otras modalidades de enseñanza podrían también estar continuando sus estudios. ¿Ah? Primer bloque, preguntas, comentarios breves. Mercedes, me quedó una duda. Sí. ¿Hay alguna diferencia en los cursos que estabas de los técnicos y los tecnólogos? Muy buena pregunta. No, no, ¿quién me está hablando? Que te escucho pero no te veo. Claudia. Claudia, bárbaro. No, Claudia, no logramos distinguirlos. Hay una distinción que es que hay en otros países, que plantea las carreras técnicas de 2 años y las carreras tecnológicas de 3. ¿tá? Pero cuando nosotros estudiamos este nivel de formación, hay un informe específico que hicimos en aquellos años, de acuerdo con Ares Pons, asesorados con Ares Pons, llegamos a la conclusión de que en realidad nosotros no podíamos hacer esa distinción, porque no había elemento que los diferenciara en lo que estábamos haciendo en la universidad. Y hay disciplinas que se sienten más cómodas llamándole técnicos, y disciplinas que se sienten más cómodas llamándole tecnólogos. ¿Se entiende? Pero no es tecnólogo por 3 años y técnico por 2. Todas son entre 2 y 3 años. Puede ser una tecnicatura de 3 años y puede ser un tecnólogo de 3 años. ¿tá? No llegamos a hacer una distinción. Nos pareció que era forzado y dijimos, bueno, queda así, lo más apegado a la realidad actual, y después con los años veremos cómo evoluciona. Desde mi punto de vista personal, los escalonamientos tan finos de 1 año de diferencia son escalonamientos hoy forzados. ¿Se entiende? Porque en realidad las trayectorias de formación son trayectorias mucho más ricas y complejas que estas, ¿no? Con un concepto ampliado que tenemos hoy, incluso de reconocimiento de saberes, ¿no?, adquiridos en otros espacios. Entonces, no tiene mucho sentido hacer estas distinciones, incluso más, les diría yo. Hoy la universidad tiene un problema en puerta con el nuevo estatuto del personal docente, y es que sus docentes con carreras técnicas o tecnológicas no pueden acceder a los posgrados, ¿no? Tendrían que pasar teóricamente por una licenciatura para después hacer el posgrado. Y en realidad eso no es correcto, porque las orientaciones formativas son diferentes. Entonces nosotros tendríamos que estar ofreciendo posttitulaciones para las tecnicaturas y los tecnólogos específicos que permitieran la continuidad educativa. ¿Se entiende? No sé si están de acuerdo. Eso es una posición personal, digamos, que yo tengo en relación a las carreras de este nivel, ¿no?
no tiene sentido. Imagínense, un tecnólogo informático, para después culminar ingeniería, tiene que volver a primer año y segundo año a hacer toda la formación básica, matemática y física, ¿no? Para poder hacer un posgrado, seguramente en una orientación muy aplicada donde no va a necesitar esa cantidad de matemáticas y físicas, ¿no? Entonces, uno lo fuerza a una ruta de formación que en realidad no corresponde al tipo de trayectoria que está desarrollando. ¿Algo más sobre estos puntos? Sí, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vi en la placa que decía que el 65% de los estudiantes de educación de grado eran mujeres. 65, sí. O sea que el 35% son hombres. ¿Se hizo algún estudio de cuánto es el porcentaje de la gente que se recibe entre hombres, la relación entre hombres y mujeres? Sí, sí, por supuesto, hay estudios. Yo te diría que en números absolutos se reciben más las mujeres que los hombres por razones de feminización de la matrícula. Sí. ¿Tá? Ahora bien, después hay que analizar en las diferentes carreras a qué ritmo se reciben unos y otros. Y probablemente a las mujeres, porque yo esto lo he visto, comentado. ¿Se invierte la torta? Sí. Por el Sí. tema seguramente de las tareas de cuidados y demás. Entonces, no quiere decir que egresen mejor las mujeres que los hombres, ¿tá? Probablemente en términos de ritmos ahí tengas diferencias según los campos disciplinares. Pero sí tenemos más tituladas mujeres que hombres por el volumen, porque es una matrícula, no llama la atención, es muy feminizada la matrícula. Esto está diciendo, porque además es sostenidamente feminizada desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto está diciendo de una estructura de oportunidades educativas a lo largo del sistema educativo con sus bemoles, ¿no? Y ahí, bueno, habría que ir a un análisis de la enseñanza media, si los abandonos, 60% que tenemos de abandono en la enseñanza media y no culmina en la enseñanza media, las proporciones de varones y de mujeres en ese caso, ¿no? ¿Cuántos se insertan en el mercado laboral? ¿Cuántos abandonan por otras rutas de vida, digamos? No recuerdo exactamente los datos, Cristian, tendría que ir a recuperarlos, pero esa es la visión global general que tengo en mi mente. Y ahora otra cosita, un comentario aparte, era, escuchándote, me acuerdo que cuando hicimos el primer año de la Tecnicatura, arrancábamos con la materia Administración de las Organizaciones de Enseñanza. Y la siguiente materia era Administración de Recursos Humanos. Y que siempre nos dijeron cuando nos anotamos, que en realidad era una materia común a varias carreras de la facultad. Y que en realidad nosotros como estudiantes de la Tecnicatura no estábamos totalmente no digo capacitados, pero no teníamos conocimientos técnicos como para estar al mismo nivel que los estudiantes de la universidad, de las distintas carreras de la facultad. Ahora entendí por qué, porque los estudiantes de grado tienen un aprendizaje teórico que nosotros no tenemos. Entonces, por eso era, porque nosotros decíamos, nos sentimos como que nos están pateando para afuera. Exacto. Pero en realidad es por eso, porque las carreras de grado tienen conocimientos técnicos que nosotros no tenemos. Sí. Nosotros vamos más bien enfocados a lo práctico. Exacto. De todas maneras, Cristian, no vamos a entrar en eso porque sería como hilar muy fino, que es mi pasión, lo curricular, cómo se diseñan los planes de estudio. En realidad, también eso tiene que ver con un enfoque muy tradicional todavía de la UDELAR en el diseño de los planes, porque empiezan siempre por todos los fundamentos, que incluso
es inapropiado para los estudiantes jóvenes que ingresan a la universidad para construir sentido en sus aprendizajes en relación a su perfil de formación. Tú fíjate que un ingeniero hasta tercer año no se entera de que va a la ingeniería. O sea, en realidad entró a estudiar matemática y física. ¿Ah? Y recién en tercer año empieza a ver algo específico de la ingeniería que eligió. O sea, ese es un factor, yo lo estudié mucho en mi tesis de doctorado, es un factor que probablemente es muy expulsivo de una cantidad de estudiantes, porque es desmotivante. Entonces nosotros podríamos hacer diseños que conjuguen más lo teórico y lo práctico desde el principio, pero no lo hacemos. Y a veces uno llega a la conclusión de que no lo hacemos porque es una manera, esto es opinión totalmente personal, es una manera indirecta de incluir excluyendo. O sea, yo te digo que te incluyo, te abro las puertas, pero la puerta es giratoria. La puerta, al año que viene salís. ¿Se entiende? Entonces es una concepción también que tiene que ver con la selección de los más aptos, en fin. Es muy complejo, tiene que ver con las ideologías docentes, con una tradición elitista de las universidades, pues no se olviden que las universidades formaban a las élites, esencialmente. Ahora tienen que formar a las masas, pero formaban a las élites. Entonces hay mucha rémora de esas viejas concepciones. ¿Tá? Y podríamos cambiar perfectamente los diseños para articular mejor las carreras técnicas y tecnológicas con el grado de una manera que no fuera volver al primer año, ¿no? Mercedes, Sí. quería hacerte una consulta. Cuando hablabas de la alta proporción de mujeres por cantidad de hombres en la universidad, ¿esto se puede dar como un reflejo de la sociedad uruguaya? O sea, así como otro tipo de proporciones dentro de la universidad. Respeta, digamos, esta proporción respeta el yo reflejo de creo la que no sociedad. somos el 65% en esas franjas de edades, ¿no? ¿Seremos el 65%? ¿Vos te referís a toda el total de la población uruguaya? Claro, si hay un reflejo en varias, no solamente en esto de cantidad de mujeres en relación a varones, sino en muchos otros tipos de proporciones, ¿no? Si se da un poco el reflejo de la sociedad, si sigue un poco lo que es la sociedad en sí. Si es que hay tantas mujeres por varón, y se da por eso, o si es otra causa en realidad. No. En el caso de la matrícula, nosotros hablamos desde hace muchos años de feminización. ¿Qué quiere decir? Que es una proporción mayor a lo que se distribuye a nivel de la población general nacional. ¿Se entiende? No somos 65% de mujeres y 35% de varones en el Uruguay, ¿no? Pero en esas edades, en esas edades, no, y además pensá que acá hay edades también muy avanzadas, ojo, ¿no? Es de 18, pero tenés hasta los 30 y pico, ¿no? Claro, hay varias franjas, digamos. Ahí hay muchas franjas, exacto. Tenemos que hilar fino. Yo ahí le pediría a los compañeros, Mario, no sé, de la UCIEN o de planeamiento, que pudieran dar las estadísticas finas, porque yo acá estoy sacando la guitarra. Pero cuando hablamos de feminización, sí tengo claro de que es una proporción mayor a lo que es la distribución nacional en estas edades. Por lo menos te puedo decir que las estadísticas que nosotros tenemos del programa de educación permanente coinciden totalmente. O sea, 65% población femenina para los cursos de educación permanente, que son muchísimo más flexibles, que son cortos, compatibles con el trabajo, entre 6 y 90 horas, y se da el mismo fenómeno, ¿viste? Se da exactamente el mismo fenómeno. Entonces, bueno, yo realmente, digo, no lo hemos sacado, por ejemplo, para posgrado, pero sí me parece que es una tendencia muy clara de la universidad y también de la formación en general. Es una tendencia, Pues ojo que la tendencia a la feminización de la matrícula es mundial. Es mundial, claro, exactamente. Es mundial. Y tiene que ver con los procesos probablemente de transformación social profunda que se está dando en términos de los derechos de las mujeres, las oportunidades de las mujeres, ¿no? Pero tendríamos que ver cómo es la proporción en el ingreso, ese sería
un buen dato saber cómo es la proporción en el ingreso, si es igual o menor, ¿no? Si está más igualado, no lo sé, porque está general, ¿no? De toda la matrícula. Habría que ver ingreso, y yo intuyo que el problema lo tenemos en la enseñanza media. Estoy convencida. Que el problema es que los que más abandonan la enseñanza media son los hombres. No, sí, seguramente. Porque en realidad la gran selección social, lamentablemente, el Uruguay lo tiene en la enseñanza media. Por eso que nosotros tenemos que cuidar a los que ingresan, así como si fueran, ¿no? Yo siempre digo, como si fueran florcitas, a regar, porque en realidad es la crema lo que nos llega a nosotros. La crema en el sentido de que son los que pudieron terminar. ¿Se dan cuenta? Entonces son los jóvenes mejor formados que tenemos, no importa las calidades de su formación, son los mejor formados que tenemos, todos los demás quedan atrás. Mercedes, pero sí. eso hace también un poco el modelo de universidad que tenemos, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, cuando tú hablabas hoy de los modelos pedagógicos, hay universidades, estoy pensando en Francia, por ejemplo, de universidades que arrancan desde gente que está haciendo un oficio, que lo que profundizan es la teoría de ese oficio, y después la amplían a otro tipo de educación y de forma de... O sea, y eso es un modelo, digamos, muy inclusivo para la gente trabajadora. Exacto. Sin duda. Exacto. Sin duda, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Quizás también los modelos juegan acá. Exacto. Esa filosofía que estás vos planteando, Mario, yo creo que empieza con fuerza, empieza, digamos, a articularse de forma más efectiva con el rectorado de Arocena. Sí, claramente. Porque es Arocena el que plantea, bueno, acá lo que tenemos es un problema de inclusión educativa, ¿no? Y para incluir a la gente, a toda la gente, no solo a los jóvenes, también a la gente que está en el mundo del trabajo, yo tengo que flexibilizar, no hay vuelta. ¿No? Tengo que flexibilizar, tengo que diversificar ofertas, modalidades, todo tengo que abrir al máximo. Y yo creo que ahora la pandemia esto lo ratificó. Los estudiantes que entraron en el 2021 a la universidad, que hacía tiempazo que no estaban en la universidad, o que entraron por primera vez, ¿no? Porque tuvieron la posibilidad de la virtualidad, nos tiene que movilizar. Entonces, hay una población que nosotros no estábamos atendiendo y que tiene interés en estar en la universidad, ¿no? Y las luchas que hay ahora, ¿no? En educación permanente, pero eso lo doy por descontado. O sea, lo que más en educación permanente. Totalmente, totalmente. Y ahora con el inicio de clases hay muchos estudiantes que están luchando para que continúe la virtualidad, ¿no? Sí, exacto. Que no pueden continuar si se les obliga a ser presencial. Después vamos a hablar de eso. Alejandra está pidiendo la palabra. El micrófono, Alejandra, ahí está. No, está ahora. Hola, perdón, no tenía el micrófono. Sí, totalmente cierto lo que decías, Mercedes, me sentí totalmente identificada. Si no hubiera sido por la virtualidad, no hubiera podido acceder a la universidad. Hice hace más de 10 años, entré al IPA a hacer profesorado de idioma español, porque yo doy clases, y desistí por el sistema que tiene. Realmente, y dije, nunca más. Y así como desistí, nunca más. Y cuando llegué acá y vi todo lo que tenía, y vi las posibilidades, y dije, ¿por qué no lo hice en ese momento? Claro. Pero, claro, porque digo, y tengo a mi hermana que estudió en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Claro. Hace muchísimos años, ya recibida hace años. Pero sí, no, sin lugar a dudas, el tema de la virtualidad fue algo que abrió las puertas a muchos. Porque yo tengo hijos. Sí, yo tengo hijos y si tuviera que ir a la facultad no podría hacerlo. Ni pensarlo porque estoy sola con ellos. Ellos ahora están jugando y yo estoy en clase y estoy en lo mío. Yo recién terminé de trabajar.
trabajo Sí, en mi casa. y ahí entonces, incorporás, Alejandra, una cosa que ya se sabe por algunos estudios que se hicieron en las facultades el año pasado, y es que nosotros tenemos la idea de que el que quiere la virtualidad es el estudiante que está más alejado de la capital, ¿no? O de los centros regionales. Ese es nuestro imaginario, es el que vive geográficamente muy lejos. Bueno, no, resulta que la mayoría de los que quieren la virtualidad son mujeres con tareas de cuidado. ¿Se dan cuenta? Pero sí, claro, si tenemos una matrícula de 65% de mujeres, se nos debería haber ocurrido, ¿no? Porque francamente, o sea, vas a ver la problemática de las mujeres y es algo previsible, ¿no? además la mayoría solas, ¿no? Porque yo sé Claro, que la mayoría solas. Y eso también influye, porque hay cosas que uno, si está quizás con pareja, las puedes hacer, y sin embargo, si estás sola, es mucho más Exacto, si no tenés otros que hagan la tarea de cuidados, no lo puedes hacer. Igual les digo que el panorama todavía está muy complicado. El debate político de fines del año pasado todavía muestra una dificultad en comprender que hay que atender diferencialmente las poblaciones que no pueden acceder presencialmente a hacer todas las carreras. ¿Tá? Veamos entonces, seguimos un poquito más, porque vamos a seguir charlando de estos temas. Un comentario nomás. ¿Eh? Sí, creo que igual la TGU es una de las primeras donde se insertó también esto de trabajar a distancia por los funcionarios del interior. Claro. Sí. Claro. Igual yo veo este año que con esto de la presencialidad hay muchos que están eligiendo las materias, igual a veces por lo virtual o no. Claro, exacto, exacto. Es que esa va a ser otra condición, es que finalmente el estudiante te elige por la modalidad. Como le pasa con los horarios de clase, ¿no? Termina eligiendo no por lo que más le gusta o necesita o le interesa, sino por lo que es posible. ¿Ya? Sí, lamentablemente es así. Es así. Bueno, vayamos entonces a las políticas de formación de grado de la UDELAR de estos años. ¿Estamos bien de hora, Mario? Porque yo me extendí. No, dale, porque tenemos otra hora más de taller. Perfecto. O sea, estaba previsto que en realidad, ahí está, mirá, vamos a introducir esta variante, pues estaba previsto que en realidad las preguntas y un poco las intervenciones iban a ser a posteriori, pero sale muy natural así, quedó muy bien, así que tenemos otra hora más, así que tranquila, si te podés quedar, bárbaro. Nunca planifico con mucho realismo. Bueno, me pasa siempre. Vayamos un poquito a las políticas de formación de grado de la UDELAR desde la reapertura democrática para acá, ¿no? Yo en este esquema sintetizo, digamos, lo que serían los 3 ejes fundamentales de política que ha desarrollado desde el 94 para acá la Universidad de la República. Políticas de desarrollo de la función de enseñanza de grado específicas y políticas centrales. Es decir, nosotros hasta el 94, hasta la creación de las comisiones sectoriales, no teníamos políticas centrales para ninguna función en la Universidad de la República. ¿Cómo imaginan que se desarrollaban las políticas de la universidad hasta ese momento? ¿Quiénes definían las políticas? Anímense. ¿Quiénes tenían el mayor peso en la definición de políticas? Las facultades. Los integrantes del CDC en ese momento, que no eran... No, las facultades. Sí, las facultades, no todas. Las políticas entendidas en términos de orientaciones generales comunes para todos, ¿no? Eso no existía fundamentalmente en la UDELAR hasta después de la dictadura. ¿Está? Esa es la razón profunda por la cual se crean la Comisión Sectorial de Investigación Científica después
después creo que fue educación permanente, ¿no, Mario? Sí, enseguida. Enseguida educación permanente, después fue enseñanza, después fue extensión y después fue gestión. ¿Para qué se crean? Para empezar a generar como, imagínense una macrouniversidad donde cada uno decide lo que le parece, ¿no? Es una universidad que finalmente tiene lógicas muy diferenciadas para los distintos estudiantes, o sea, no hay una política común, y para los distintos docentes y funcionarios no docentes. La política más centralizada siempre fue la de los funcionarios TAS, ¿no? La más común, pero la docente y la estudiantil definían las facultades. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, no existían reglas para definir los planes de estudio. Tú podías presentar un plan de estudios con o sin perfil de egreso, solo con materias y horas, solo con, ¿se entiende? O sea, no definías prácticamente nada, podía ser una hojita y era un plan de estudios, porque no había acuerdos institucionales de en qué consistía un plan de estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces, se crean las políticas centrales y en enseñanza en particular estos tres grandes ejes. Primero, un gran eje que nosotros le llamamos de políticas de mejora de la calidad de la enseñanza y la profesionalización docente. Pensemos que estábamos saliendo de la intervención universitaria, ¿no? Con una universidad muy decaída en su calidad, sin aparato científico todavía, reconstruido, y con muchísimos docentes nuevos, los retornados, ¿no? Y los nuevos. Entonces, había que fortalecer esencialmente la enseñanza y la profesionalización docente. Acá tienen una cantidad de líneas que se abrieron de apoyo durante esos años. Innovación educativa, educación a distancia, después se transformó en el proyecto TICUR, después se transformó en el programa EVA, en el ProEVA actualmente, desarrollo de material didáctico, formación docente, desarrollamos cursos centrales de formación pedagógica, después creamos una maestría específica, ¿tá? Equipamiento, ahora en los últimos años proyectos de investigación para la mejora de la enseñanza de grado, en fin, toda una línea de instrumentos de política que apuntan a mejorar la calidad de la enseñanza y impulsar la profesionalización docente. En el año 2001 empiezan las políticas curriculares, que es a esto que me refería antes, empezar a ¿qué? A transformar el hueso, que es los proyectos de formación, ¿tá? Las carreras. Entonces empezamos a gestar políticas que las vamos a ver después, de transformación, de cambio concertado de todos los planes de estudio de la universidad, con ciertos lineamientos. Y finalmente, a partir del año 2007, que ya es en el periodo de Arocena, aparece una nueva línea de políticas, que son las políticas de respaldo al aprendizaje y fortalecimiento estudiantil. Por primera vez en la universidad se construyen instrumentos de apoyo directo a los estudiantes, ¿tá? Porque todo lo otro era indirecto, pero directo dirigido a ellos, por ejemplo, para promover la inclusión educativa, para prevenir la desvinculación temprana, no teníamos nada, ¿tá? Y ahí se crea el programa de respaldo al aprendizaje, y también empieza a aparecer ya en años posteriores un programa específico para trabajar todas las prácticas de lectura y escritura académicas, ¿tá? También se desarrollan proyectos estudiantiles, en fin. A partir del periodo, que es el periodo de Arocena, justamente el periodo de la reforma, esta última línea de política tiene un desarrollo muy intenso, muy fuerte. Fíjense que aquí, si uno piensa, son los tres, como los tres elementos sustantivos que hacen a lo educativo, ¿no? Los docentes, la enseñanza, los currículums, o sea, qué se enseña, ¿no? Y el aprendizaje, los procesos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, tenés como el triángulo, finalmente, que nosotros le llamamos el triángulo didáctico, lo tenés finalmente, conocimiento, estudiante, docente, lo tenés abordado en términos de políticas, ¿tá?
En los años posteriores, o sea, ya lo que sería el periodo Markarian y el periodo actual, desde mi punto de vista, básicamente se da continuidad a los 3 ejes de políticas universitarias. No aparece un cuarto eje, son estos 3, y lo que se hace es profundizar, afinar, ajustar. No vamos a entrar en el detalle, pero digamos, ese es el espíritu de estos últimos años. También hay un cierto, ¿cómo le podríamos decir? Un cierto decaecimiento que tiene que ver con que no tuvimos refuerzos presupuestarios, ¿no? En el periodo de Arocena tuvimos un incremento presupuestal muy importante que, por ejemplo, nos permitió hacer todo el proceso de descentralización de la UDELAR y nos permitió crear muchísimas carreras nuevas, que hay que financiarlas, ¿no? Para eso se necesita dinero. En estos últimos años no hemos tenido esa oportunidad. Entonces, si nos vamos a los procesos curriculares, que son los que nos permiten ubicarnos en la nueva normativa universitaria, nosotros podríamos decir que durante los años 90, el énfasis estuvo en las definiciones que adoptaban las facultades, ¿no? No existían los organismos centrales, se fueron constituyendo en los años 90, entonces las definiciones de las orientaciones de formación las definían las facultades. Ahí es bien interesante, no me voy a extender, pero se recuperan proyectos predictadura, ¿no? Por ejemplo, Plan 68 de Medicina se recupera después de la intervención. Fíjense que no cambia hasta el 2008, ¿no? Si se dio un plan emblemático para medicina que no cambia hasta el 2008, o sea, la cantidad de años que perdió ese plan de estudios, ¿tá? Y se empiezan a crear algunas carreras nuevas en ese periodo. El impulso fuerte, en lo que yo le llamo una etapa de desarrollo estratégico de las carreras, es a partir del año 2000. Y ahí se da la reforma concertada de todos los planes de estudio de la universidad. Nos quedan muy poquitas carreras por reformar, muy poquitas. La gran mayoría de esas 130 están todas reformadas, ¿tá? Y ya vamos a ver ahora cómo se van definiendo distintas políticas de apertura del acceso, ampliación y diversificación de la oferta, flexibilización, articulación y reforzamiento de toda la formación integral. ¿Qué idearios acompañan, digamos, esas reformulaciones? Por un lado, toda la adhesión que hace la Universidad de la República, y con un protagonismo muy importante, a través de la universidad y a través de AUGM, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, de adhesión a las cumbres regionales y mundiales de educación superior. Los grandes lineamientos que sigue nuestra universidad están en estos documentos. Uno los rastrea y dice, bueno, acá están las definiciones fundamentales que nosotros estamos desarrollando en estos años, que van todos en una línea de democratización profunda de las universidades públicas latinoamericanas, todas ellas. En segundo lugar, tenemos desarrollos teóricos nacionales, que le digo yo, y es que nosotros tuvimos ciertas figuras importantes, relevantes de la universidad, que generaron también ideas nuevas sobre universidad. El caso más claro y reciente es el de Arocena, ¿tá? Porque Arocena escribe profusamente sobre una noción de universidad para el desarrollo, ¿tá? Pero no es el único, digamos, tuvimos varias, el propio Brovetto, no sé si se acuerdan, escribió un libro muy lindo que se llamaba Formar para lo desconocido, que era toda una orientación para la educación superior latinoamericana. Y después lo que hicimos fue incorporar, desde mi punto de vista, ciertas tradiciones de los distintos campos de formación que nosotros ya teníamos en la universidad. ¿Cuáles son esas tradiciones? La tradición de la flexibilización curricular que ya había incorporado las ingenierías en la UDELAR en los años 90, los pioneros del sistema de créditos y de la flexibilización de las carreras son las ingenierías en la universidad. Y lo que hizo la universidad es incorporar ese modelo para el conjunto, ¿tá? Esa gran orientación para el conjunto. Después,
todo lo que tiene que ver con la incorporación de la interdisciplina a los planes de estudios, de romper con la segmentación que tienen tradicionalmente los currículos universitarios, lo incorpora todo el área de la salud humana. Todo el área de la salud, desde la década del 60, viene bregando, digamos, por romper con el hiperespecialismo que se generó en su propio campo, ¿tá? Porque el desarrollo, piensen que las especializaciones de medicina nacen en la década del 50. O sea, si tendremos especialismo en el campo de la salud, ¿no? Y son la cuarta las especializaciones de medicina. ¿Qué dice eso? Dice de una realidad muy fragmentada, ¿no? Cada vez, cada uno se dedica a algo más chiquito, ¿no? Para decirlo burdamente. Entonces, eso en términos de formación te complica el proceso de aprendizaje. Entonces se hicieron grandes esfuerzos por desarrollar currículos más integrados, ¿tá? Que da para otra clase entera de cómo se desarrollan esos currículos, pero, y más en una macrouniversidad con todas sus dificultades, pero los esfuerzos vienen de ahí. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la curricularización de la extensión, que ustedes deben haberse escuchado mucho, que viene desde arquitectura, bellas artes, también del campo de la salud, también desde décadas muy pretéritas. Y tiene que ver con el espíritu, digamos, de reformista latinoamericano, ¿tá? Todo esto se desarrolló desde todos los niveles de política de la universidad. A mí eso me gusta siempre decirlo porque parece a veces como que el actor fue la Comisión Sectorial de Enseñanza. No. Fueron muchos actores universitarios, porque se creó el espacio interdisciplinario, porque intervinieron todos los prorrectorados, porque también hubo orientaciones de las áreas académicas que se han ido fortaleciendo cada vez más en la universidad, y porque también se levantaron, como vemos, tradiciones de las propias facultades, ¿tá? Entonces fue como una melange, ¿no?, de directrices y de definiciones de política que no fueron solo cupulares en la universidad. Y eso también le da otra solidez a la política, ¿no? Porque realmente los actores universitarios finalmente estaban convencidos en su mayoría de que esto era bueno como proceso de transformación, porque era un proceso de transformación muy radical. Y esa niña que está ahí, divina, ¿cómo estás? Bueno, ¿ven? Tenemos otras audiencias. Esa está de los 24 años para abajo. De los 24 muy para abajo. Sí, sí. Qué divina. Muy bien. Entonces, veamos cuáles fueron las grandes metas, digamos, de transformación de estos años, en términos de reforma curricular. Con una orientación profundamente democratizadora, porque quizás ese es el punto central que nosotros tenemos que recordar, y es que esta transformación se hace para mejorar la calidad, para actualizarnos, todo lo que ustedes quieran, pero con una orientación fundamental que es mayor democratización de la educación superior de calidad en todo el país, ¿tá? Nosotros no podíamos desarrollar el proceso de centralización, yo recuerdo que Warga lo decía siempre, y por supuesto los rectores posteriores, pensando en replicar el modelo de Montevideo. Era absurdo, ¿no? Entonces, había que flexibilizar sí o sí, articular sí o sí, innovar. Entonces, se definieron políticas de apertura del acceso y continuidad educativa, que ya las vamos a ver, políticas de ampliación y diversificación de la oferta, que quiere decir fundamentalmente o instalar carreras de Montevideo en el interior o crear carreras nuevas, que fue fundamentalmente lo que se hizo, políticas de apertura de conocimiento y saberes, políticas de integración curricular por toda la línea interdisciplinaria que se incorpora, y políticas de flexibilización de navegabilidad entre carreras e instituciones. ¿En dónde se plasma esto? En la Ordenanza de Estudios de Grado que se promulga en el año 2011. De todas maneras, muchísimas carreras empezaron a cambiar antes y ya estaban siguiendo estos lineamientos porque fueron discutidos durante muchos años.
La ordenanza se discutió desde el primer borrador que elaboramos, se discutió durante 4 años. Pero ese borrador ya era fruto de una elaboración previa en una subcomisión específica de la universidad. Entonces, ¿qué, digamos, innova esta ordenanza? Innova en primer lugar por su existencia. La ley orgánica dice que los planes de estudios requieren una orientación general de la universidad, pero nunca se había hecho desde el año 58. O sea que en el año 2011 logramos tener una normativa común para gestar estas políticas comunes centrales. Entonces, aquí ven esencialmente cuáles son los aportes de la ordenanza. Por un lado, la clarificación de los niveles de formación, que son los que yo les marqué, las carreras de grado, las carreras técnicas y tecnológicas, esto no estaba escrito en ningún lado, ¿tá? Y los ciclos iniciales, un primer escalón de formación que va a tener una especificidad, hoy no nos vamos a extender en esto, pero crea como un tercer nivel que son los ciclos iniciales. Orienta toda la reforma estructural de los currículos en términos de flexibilidad, articulación, creditización. Da orientaciones de formación integral, y acá vemos todos los elementos que intenta integrar las funciones universitarias, integrar las disciplinas y las profesiones, integrar teoría y práctica, y también atender la formación general. Recupera desde mi punto de vista la idea de carrera como proyecto de formación. ¿Por qué? Porque crea estructuras de gestión y supervisión curricular que antes no teníamos. Las carreras se dirigían directamente desde los consejos. Ustedes imagínense lo que era la fragmentación de lógicas, porque ahí definía cada cátedra. Recupera el valor didáctico de los documentos curriculares y define orientaciones de renovación de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes. En materia de políticas de apertura, se define el ingreso a las carreras con ciclo completo de educación media, pero se abre a la posibilidad, a través de la aprobación del Consejo Directivo Central, de que gente con formación sin título de enseñanza media, pero con suficiente trayectoria, pueda acreditar sus saberes e ingresar a la universidad. Hay todos los años varios casos. Se habilita el cambio de campo de formación con un año completo de universidad, como ustedes saben. Con 80 créditos, un año completo, podemos cambiar de área de formación sin tener que volver al bachillerato. Imagínense que un ingeniero quería estudiar abogacía y tenía que volver al liceo, ¿no? Esa era la irracionalidad profunda en la que estábamos. Así fueran egresados universitarios. Le dimos derecho a los egresados universitarios entonces a ingresar a otra carrera sin cursar introductorios, y se habilitó el ingreso con asignaturas previas de secundaria. Como ven, ¿esto en qué sentido va? A ver, para ustedes, ¿en qué sentido van estas grandes 4 medidas? ¿Cuál es el espíritu de estas 4 grandes medidas? De que tengamos más opciones para elegir, para estudiar. Exacto. Mayores oportunidades de ingreso, ¿no? Y mayores oportunidades de continuidad educativa. Si yo elegí algo que no me conformó, ¿no? Puedo cambiar de campo de formación, ¿no? Y si quiero además continuar después haciendo otra carrera, aunque haya hecho una también, ¿no? Es como es una apertura del acceso y de la continuidad educativa, ¿tá? Mayores garantías para la continuidad educativa. Después tenemos todas las políticas de diversificación curricular que fueron muy intensas, duplicándose la oferta de formación entre el año 85 y el año 2020. Yo creo que es más que duplicación incluso. Acá hay que afinar seguramente números porque tenemos como 2 grandes movimientos de creación de carreras nuevas. Creamos muchísimas carreras.
Y esto también tiene que ver con brindar mayores oportunidades educativas. ¿Por qué? Porque ya no solo ofrecemos abogacía, medicina, bueno, psicología que está de moda, ¿no? También ofrecemos una variedad de perfiles que muchas veces los estudiantes no conocen, ¿no? Muy variados perfiles que habilitan otras posibilidades de formación. ¿Tá? Entonces, y más cortas también, ¿no? Y también muchas de ellas más cortas, sobre todo en el interior más cortas. Montevideo no ha tenido un avance de carreras cortas, para mi gusto, tan importante como la que tuvo el interior. Porque además hay otro fenómeno ahí. Muchas carreras técnicas quieren pasar a ser licenciaturas para estar más legitimadas. ¿Ah? Por ejemplo, la Escuela de Tecnología Médica ahora va a presentar sus planes de estudio y casi todas, creo, las carreras técnicas pasan a licenciatura. Es un fenómeno típico de las universidades latinoamericanas. Todos quieren ser licenciados, ¿por qué? Por lo que hablábamos al principio, porque no teníamos continuidad educativa para las carreras técnicas. Si no hacemos post-titulaciones, la gente siente la necesidad de hacer la licenciatura, ¿no? Así después puede hacer posgrados. Entonces, ese debe ser un factor que está ayudando mucho a este fenómeno. Entonces, digamos, hacemos una diversificación que es de perfiles, de trayectorias, de formación, de modalidades de carreras compartidas y binacionales. Esto ha decaído un poco últimamente. Más de la mitad de las carreras del interior son propias del interior. Ahí creamos carreras para el interior y no réplica de Montevideo. O sea que el estudiante de Montevideo que quiera hacerlas tiene que trasladarse al interior. ¿tá? Y incorporamos nuevas institucionalidades, por ejemplo el ISEF, ¿tá? O la Escuela de Diseño Industrial. También desarrollamos políticas de flexibilización curricular, que ustedes ya conocen porque lo experimentan, ¿no? Que tiene que ver con tener toda una oferta de cursos opcionales y electivos. Esto nos ayudó a racionalizar los tiempos de formación, gracias a la acreditización de las carreras. Una cosa que descubrimos es que era brutal el grado de presencialidad que exigíamos y de horas de estudio. O sea, los currículums estaban desbordados, ¿no? Por eso nosotros decimos es la búsqueda de superar la lógica tubular de que todos vamos por el mismo camino, ¿no? Y además que tenemos que estudiar todo extensamente y en profundidad, ¿no? El todólogo, como digo yo, o la todóloga, sale del grado con todos los conocimientos posibles sobre ese campo. Imposible hoy, ¿tá? Porque se va a tener que seguir formando, y no lo podés tener 10, 12 años en una carrera, ¿tá? Después, políticas de articulación, o sea, estimular a fondo la movilidad estudiantil, tanto horizontal como vertical, que esto ya hablamos, ¿tá? Y esta noción clave que es que se deroga la idea de reválida en el grado, y entre nosotros y todo el sistema de educación pública. Lo que nosotros hacemos es reconocer los créditos que nos trae el estudiante. ¿tá? Hay toda una discusión si se reconocen parcialmente, si se reconocen totalmente. Bueno, eso es algo que es una tarea pendiente que nos debemos en la universidad, acordar esos criterios. Pero se deroga la idea de reválida que teníamos antes, ¿no? Que era reválida de contenido a contenido. Entonces, finalmente, si te faltaba el tema 3, no te lo revalido. Yo que participo de una comisión de carrera le puedo asegurar que eso era así. No miento. Si no tenés el tema 3 que yo doy, no te revalido. ¿Tá? Después, políticas de integración curricular, toda la prédica muy fuerte de estos años de generar en las formaciones experiencias que articulen las funciones universitarias, enseñanza, investigación, extensión. Ustedes no sé si han participado o participarán de EFIs, de espacios de formación integral que están un poco abocados a esta idea. También experiencias de integración entre disciplinas y entre profesionales, que esto es clave para algunos campos de formación.
La gente no se puede seguir formando solo en una mirada disciplinar especializada, tiene que poder entender las lógicas de otros y para incorporarse a equipos multidisciplinarios. Todo lo que tiene que ver con la articulación teoría-práctica, que es una segmentación histórica en las universidades, ¿no? La teoría se da por un lado, la práctica se da por otro, y no articulan de ninguna de las maneras. Y como componente nuevo, empezar a atender algunos contenidos de formación general que teníamos descuidados en nuestros currículos. Todo esto con la idea de reforzar la formación integral del estudiante universitario en estos años. La idea es como volver a una concepción primigenia de formación integral que pueda, ya no solo lo que históricamente hemos hecho, que es formar en la teoría, formar disciplinarmente y formar en conocimientos específicos, sino también incorporar un eje de práctica, un eje de interdisciplina y de formación general, social y ciudadana, ¿no? Pensando en esta idea de educación más integral de nuestros estudiantes. En un análisis que hicimos a medio camino, en el año 2016, de cómo veníamos aplicando esta ordenanza, vimos algunas cosas. Vimos, por un lado, que alcanzamos buenos niveles de flexibilidad en todos nuestros planes de estudio, pero con poco nivel de diversificación. O sea, a las carreras les fue costando mucho definir trayectorias sugeridas. ¿Ah? Era como que ponían una cantidad de materias optativas, una cantidad de créditos, pero como complemento de formación, pero no armaban trayectorias. ¿Ah? Y eso los hacía perderse muchísimo a los estudiantes y empobrecían la formación. Estamos mejorando. Aparecen muchos esfuerzos de articulación curricular, gracias además a la organización semestral de todas las carreras, pero no sabemos todavía cuál es el nivel de movilidad horizontal que tenemos. No lo hemos podido estudiar aún a través del SGAE. Las innovaciones curriculares, nos dicen los responsables de carreras, son significativas, especialmente en la incorporación de la extensión y la interdisciplina en los planes de estudio, pero son limitadas las innovaciones en enseñanza, ¿no? Se dio inicialmente un desarrollo prioritario de estrategias de enseñanza semipresencial, pero no de otras innovaciones educativas. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente avanzamos muchísimo en el uso de la plataforma, en el soporte de la plataforma educativa, ¿tá? Pero no desarrollamos otras innovaciones de aula también relevantes. De todas maneras, este desarrollo de los entornos virtuales en la universidad, creo que quedó claro en la pandemia que fue un punto a favor, ¿no? Porque pudimos hacer el proceso de mudanza mucho más rápido de lo que pensamos. Por supuesto se identificaron muchas dificultades en la implementación curricular y sobre todo a nivel docente, ciertas resistencias docentes, ¿tá? Y la gestión curricular avanzó enormemente, con alta participación estudiantil, y se comenzó a tener más articulación con la administración de la enseñanza, porque eran como mundos separados, ¿no? Cada cátedra definía lo suyo, la vedelía definía lo suyo, ¿no? La biblioteca definía lo suyo, y ahora tuvimos que articular, nos queda otro, porque además lo que la vedelía nos haga llegar como información de estudiantil, de los desajustes, las cosas que resolvemos incoherentemente, es fundamental, con lo cual casi que son miembros plenos de las comisiones de carrera, como digo yo, lo llamamos continuamente, ¿tá? Si pensamos en que estamos a 10 años de la implementación de esta ordenanza, tenemos que hacer estudios específicos ahora de cuánto hemos avanzado. Para mí un punto central es el último punto. Es una encuesta de opinión a los estudiantes de la UDELAR, bien hecha y amplia, representativa, sobre el impacto de las principales innovaciones curriculares en sus trayectorias de formación. Nosotros tenemos que saber qué opinan los estudiantes, ¿tá? Después de que transitaron este nuevo modelo, ¿tá? Tenemos
opiniones, pero opiniones muy parciales. ¿Tá? Y después tenemos que hacer un gran esfuerzo de ver cuánta movilidad efectivamente tuvimos, dónde están los cuellos de botella. Un punto crítico, ya lo sabemos, es cómo se estiman los créditos para las carreras. Hay criterios muy diversos y entonces estamos reconociendo cosas distintas en términos de horas de trabajo estudiantil. Bueno, todo eso son elementos de profundización. ¿Cómo vamos, Mario? Hasta acá, preguntas. Bueno, bien, nos queda 25 minutos. Vemos lo de la pandemia rápidamente, pero preguntas hasta aquí, todo lo que tiene que ver con las políticas centrales de enseñanza y con las políticas en particular curriculares que vimos a través del cambio de la ordenanza. Del cambio no, de la promulgación de la ordenanza. Me gustaría hacer un agregadito, Mercedes. ¿En eso? Sí, cómo no. Realmente, o sea, quienes estamos ya hace tiempo en la universidad y hemos visto toda la evolución, ha habido un cambio muy, muy fuerte a partir justamente de todos estos temas que tú estás tratando, ¿verdad? Y es muy importante que los estudiantes esto lo comprendan, porque ha sido un esfuerzo sostenido institucionalmente y en los cuales, si bien los diversos rectorados y autoridades le han puesto un énfasis diferente, el esfuerzo general ha sido sostenido, fuerte y prolongado. Y eso es una cosa muy importante que genera logros importantes en la educación. No hay que descuidarlo y me parece de orden resaltarlo, ¿verdad? Y bueno, capaz que tú no lo resaltas tanto porque sos participación activa dentro de todo esto. Pero... No, yo lo vivo, a ver, yo tengo dos patas, ¿no? Una pata central y una pata en un servicio. Nunca dejé de estar en el barro, ¿no? Yo entrevisto estudiantes, formo docentes y dirijo una carrera. Entonces, tengo el transitar de un servicio, obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo se aplica todo esto? Y reforzando esta idea que decís, Mario, yo desde allí veo un cambio cultural que es brutal. O sea, hemos cambiado nuestras cabezas. ¿No? Las cosas que discutíamos antes, ahora no se puede creer que las discutiéramos, ¿no? Sí. Eso, te falta un tema, ¿no? Te faltó una horita, no tenés derecho, te quedás un año parado sin hacer nada, todas esas cosas, es impresionante lo que nos cambió la normativa universitaria. Yo creo que está dando lugar a un cambio cultural, de fondo. Sí. Lo que pasa que para mí, que siempre quiero más, ¿no? Quiero que haya una buena evaluación y un nuevo compromiso institucional a profundizar la renovación, ¿no? Porque también nos dormimos un poquito, ¿no? Después en algunas prácticas que se resuelven muy burocráticamente. Por suerte tenemos a los estudiantes sentados en las comisiones de carrera y ellos nos movilizan, ¿no? Esto es un avance enorme, porque son los estudiantes los que nos plantean continuamente nuestras inconsistencias y nuestras también a veces visiones todavía viejas, ¿no? Visiones elitistas, ¿no? Que no están orientadas hacia dar permanentemente oportunidades educativas a la gente. Pero comparto contigo, el cambio cultural ha sido formidable, estructural y cultural. Muy de acuerdo. Adelante. Sí. Bien. Rápidamente mapeamos muy cortito y ya vamos cerrando el tema de qué nos pasó durante la pandemia, porque hace a todo esto que venimos reflexionando. La universidad, como ustedes saben, dio prioridad, como macrouniversidad, no podía ser de otra manera, a preservar el derecho a la educación, ¿no? Si hay algo que fue claro desde el vamos, es no podemos parar, ¿no? Y yo creo que la Universidad de la República, antes que las otras universidades, fue la única que siguió de largo, pudo seguir de largo. Prácticamente no hubo interrupción de cursos, ¿no? Virtualizamos rápidamente a los ponchazos, pero lo hicimos, ¿tá? Entonces,
La institución, como no podía ser de otra manera, no voy a describirlos detalladamente, definió una cantidad de políticas de apoyo a la emergencia. Un sinfín de políticas de apoyo a la emergencia, acá quedan marcados, ¿no? Apoyos materiales, apoyos de capacitación, de adquisición de nuevas plataformas, en fin. Por ejemplo, compró esta plataforma Zoom, ¿no? Contrató esta plataforma Zoom que nos salvó la vida, ¿no? Porque no sé qué hubiéramos hecho sin poder hacer actividades sincrónicas. Hubiéramos perdido a mucha gente por el camino, muchísima gente por el camino. Y las primeras cifras que nosotros relevamos en el 2020 nos dio un nivel de cobertura altísimo. Fue el primer semestre del encierro. Ustedes recuerdan, todos recordamos lo que fue ese primer semestre, ¿no? Todos encerrados sosteniendo la universidad. Bueno, hubo ahí un nivel de voluntarismo, en el buen sentido, tan intenso que logramos sostener. Y fíjense que el nivel de satisfacción, hicimos una encuesta a estudiantes y a docentes, es altísimo, ¿no? 56% afirmaban estar satisfechos o muy satisfechos. Y lo que estábamos haciendo básicamente era traspasar la presencialidad a la virtualidad sin mayores ajustes pedagógicos, ¿tá? O sea que es de esperar, digamos, que ahora estamos procesando la encuesta del 2021 a los coordinadores de carrera, la valoración de lo que hicimos en el 21 sea bastante mejor incluso de lo que hicimos en el 2020. ¿En qué momento estamos hoy? Estamos en un momento donde se han dado reflexiones sobre la experiencia a nivel de los servicios, pero no a nivel institucional general. ¿Por qué yo creo que no se ha dado a nivel institucional general? Bueno, porque se empezó a dar un debate entre lo que podríamos decir presencialistas y virtualistas. Como todo nos gusta en clave dicotómica en el Uruguay, Peñarol Nacional y otras cosas, ¿no? Era entre virtualismo y presencialismo. Entonces, costó mucho discutir a nivel del Consejo Directivo Central orientaciones comunes para los próximos meses. ¿Tá? Todavía estamos en un estado de evaluaciones parciales de la experiencia, no sabemos del todo cómo han ido las trayectorias educativas, tenemos algunos atisbos de que fue bastante bien, pero la unidad de sistemas de información de la sectorial de enseñanza va a analizar ahora todos los rendimientos del año 21, que ya fue un año más normalizado en el funcionamiento de la virtualidad y con más experiencia en exámenes en línea, que fueron todo un tema, de aprendizaje colaborativo, como le llama el rector, entre estudiantes. Entonces vamos a poder saber mejor cómo se desarrollaron las trayectorias. ¿Tá? En este momento los servicios están planificando la enseñanza de grado, para mi alegría y la de muchos, capitalizando la experiencia. O sea, empiezan a haber modalidades mixtas, empiezan a ofrecer cursos presenciales, pero también virtuales, modalidades híbridas, ha habido una compra importante de tecnología para hacer aulas híbridas, que hay que ver cómo nos va con eso, y modalidades virtuales puras, o sea, hay cursos que van a seguir virtuales, ¿tá? Porque hay cursos que lograron mejores resultados en la virtualidad que en la presencialidad. En algunos tramos de carrera, en algunos momentos, no carreras, pero sí cursos. ¿Tá? ¿Cuáles fueron los principales movimientos que yo identifiqué durante el proceso de la enseñanza en pandemia? Por un lado, un proceso acelerado de autoformación docente, más allá de que se les ofrecieron cursos a los docentes, que tanto a nivel central, como de las unidades de apoyo a la enseñanza en los servicios. Entonces, los docentes además hicieron un esfuerzo de autoformación, hicimos enorme, ¿no? Enorme. Porque teníamos que jugarnos a la virtualidad sí o sí, no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Entonces fue como, no querés sopa, tomado plato. Entonces tuviste que entrar. Después un proceso acelerado de creación de nuevos recursos educativos. Muchísimos grupos docentes crearon nuevos recursos educativos
y esto merece que lo estudiemos en algún momento, qué cosas de buena calidad nos quedaron como fruto de esta experiencia. Hicimos un proceso aceleradísimo de diversificación de las estrategias de enseñanza, de las estrategias de evaluación, de los canales de comunicación con los estudiantes, y eso va en la línea de lo que la ordenanza de estudios de grado plantea de diversificación para la democratización. O sea que esto lo hicimos obligados, pero lo hicimos. Y yo creo que hicimos un proceso también acelerado de reselección y reorganización curricular. ¿Qué quiere decir? Tuvimos que volver a pensar cuáles son los contenidos más importantes en cada curso y qué es lo que voy a evaluar, ¿no? Y ya no solo pensar que voy a pasearlos por todo el programa, como hago presencialmente, y eso obligó a repensar la significatividad de lo que nosotros manejamos en los cursos en términos de contenido. Y podríamos decir que hubo como una reflexividad pedagógica institucional mayor. Nos tuvimos, sobre todo en el 2020, tuvimos que pensar la enseñanza. Y ya no solo la investigación, ¿no?, ni otras cosas de la vida universitaria. Tuvimos que poner cabeza en la enseñanza, y eso nos obligó a hacer una reflexión pedagógica que no habíamos visto en periodos anteriores. Y como principales debilidades, está claro que hubo un debilitamiento del vínculo comunitario universitario, que todos extrañamos, ¿no? Hubo dificultades de comunicación pedagógica, sobre todo en los grupos más masivos. Hubo un cierto debilitamiento, todo esto surge de las encuestas docentes y estudiantiles. Hubo un cierto debilitamiento del aprendizaje colaborativo entre estudiantes. Los estudiantes trabajaron muy solos, muchos de ellos, porque no hubo estrategias colaborativas, en muchos casos propuestas por los docentes. Hubo dificultades de evaluación de los aprendizajes, y yo diría que hubo un agotamiento de los actores educativos. Ya a fines del 2021 no queríamos más nada, ¿no?, con esto. Convengamos. Entonces nos quedan, no los voy a referir, una cantidad de interrogantes de qué nuevas cosas vamos a generar a partir de esta experiencia. Por ejemplo, ¿vamos a empezar a tener carreras parciales o completas a distancia? ¿No? ¿Cuáles serían las presencialidades mínimas? ¿No? ¿Vamos a dar las clases teóricas todas por Zoom y las colgamos? ¿O vamos a seguir yendo al aula a escuchar 400 personas clases magistrales, que ya lo estamos viendo ahora en primer año en algunos servicios? Hay un sinfín de preguntas que se abrieron a partir de la pandemia que van en el sentido de lo que estuvimos discutiendo al inicio. Para terminar, yo diría que lo que nos planteó la experiencia esta obligada de mudanza de la enseñanza presencial a la virtualidad es, como dice Mariana Mayo, una oportunidad formidable de reinvención pedagógica institucional. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que, de alguna manera, esto nos obliga a repensar todas las prácticas nuestras de enseñanza tradicionales, ¿no?, y poder pensar algunas prácticas de enseñanza alteradas, como le llama Mariana Mayo, más de ruptura. ¿Por qué? Porque lo que de todas maneras mostró esta experiencia, y esto es un análisis que se está haciendo a nivel internacional, es que igual primó un modelo didáctico clásico de transmisión de conocimientos. Y como la pandemia obligó a movilizar una cantidad de componentes educativos, podríamos estar pensando en que tenemos algunas pistas para cambiar estos modelos tradicionales sustantivamente y hacer una enseñanza que sea más significativa para los estudiantes.